Bien, y acá estamos con la combinación de los factores de producción, ¿no? Esto que hablábamos, la tierra, el capital y trabajo. Nosotros podríamos decir que nuestro sistema está estructurado principalmente en el trabajo, como es el primer ejemplo acá, o estructurado principalmente en el capital. ¿Cómo podemos ver esta diferencia? ¿Cómo van a aparecer? Bien, por ejemplo, en este ejemplo, la tierra tiene igual dimensión. ¿Qué significa? Que podríamos estar hablando de la misma tierra, de la misma circunstancia, la misma calidad, la misma forma de tenencia, que también puede cambiar, ¿no? Pero en este caso la dejamos fija como para poder analizar más bien la relación trabajo-capital. En este primer caso, vamos a analizar tenemos una predominancia del capital por sobre el trabajo. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que nuestro sistema se estructura principalmente sobre el capital. Es decir, que en el proceso productivo hay mucho capital y que el trabajo es el trabajo necesario para explotar ese capital. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto puede ser un sistema agrícola, ¿no? Donde hay una gran cantidad de capital puesto en un periodo corto de tiempo y que el trabajo necesario es puntual en la cosecha, en la siembra, ¿no? Y puede ser o podemos estar hablando de una unidad mixta, una unidad que presta servicios, ¿no? Entonces tiene una gran cantidad de capital en maquinarias y maquinarias de última generación, ¿no? Entonces tiene una gran cantidad de capital y el trabajo justo y necesario para explotar ese capital, ¿no? Que tiene que ver con la prestación de servicios, ¿sí? Eso puede ser uno de los tantos ejemplos que puedo tener. Un feedlot puede estar pensado de estas características, ¿no? Hay mucho capital, ¿sí? Y el trabajo necesario es justo y necesario para explotar esa cantidad de capital. En cambio, en este otro ejemplo tenemos una predominancia del trabajo, es decir, nuestro sistema está soportado principalmente por trabajo. Entonces, ¿qué capital tenemos? Bueno, tenemos el capital que nos facilita el trabajo, no el trabajo que nos sirve para explotar ese capital, ¿sí? ¿Por qué? Porque las características de los trabajadores ya cambian. Por ejemplo, estamos hablando en el ejemplo anterior, tenemos maquinaria de última generación, bueno, hay que saber cómo se maneja, hay que tener unas capacidades específicas, ¿no? Que nos ayudarán a poder explotar ese capital. En cambio acá no, acá el saber está en las personas y el capital necesario se incorpora a ese saber y facilita el trabajo. ¿Sí? Facilita el trabajo, pero lo que principalmente sostiene a esta unidad de producción es el trabajo. Entonces acá podemos hablar de algún tipo de una unidad familiar, lógicamente, porque está soportada principalmente en el trabajo, y el capital es aquel que le permite, ¿no? Qué sé yo, dar de comer a los animales de una manera que también le permita no descuidar la actividad agrícola, ponele. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos una actividad mixta y bueno, necesito tener esa estrategia que me permita que con nuestro trabajo podamos hacer las dos cosas rápido sin que se nos superpongan las actividades y perdamos eficiencia. ¿Sí? Principalmente tiene que ver con eso, tiene que ver puede contratar servicios, por eso tiene bajo nivel de capitalización, y ese capital está principalmente apuntado a un capital fijo que está vinculado a la actividad ganadera. ¿Por qué? Porque es de amortización larga, entonces yo tengo esa flexibilidad, como hablamos en el webinar, tengo esa flexibilidad que yo puedo ir alternando, digamos, en los ciclos de producción, cuando me va bien, cuando me va mal, para ir amortizando esa cuota de capital, ¿no? Entonces, bueno, pero principalmente está soportado por el trabajo. Y si ese trabajo es familiar, yo puedo ajustar los niveles de retiro empresarial o agrandarlo cuando me va bien, achicarlo cuando me va mal. Entonces esa flexibilidad no puede ir ligada a una gran cantidad de capital, porque yo el capital tengo que ir a responderlo, ¿sí? Ese nivel de inversión va a dejar una tasa de ganancia que yo tengo que asegurarla. ¿O por qué? O porque tengo que pagar la financiación, o porque tengo que pagar la cuota de la máquina, o porque tengo que pagar. Entonces, si yo me capitalizo, entonces tengo me disminuye las posibilidades de flexibilizar, ¿no? En cambio, esta articulación, por eso, son diferentes formas de pensar la articulación de los tres factores de producción. En relación a lo que ustedes releven de la familia, ¿sí? Lo podemos ir
agrupando así, bueno, esto corresponde a la tierra, esto corresponde al trabajo, esto corresponde al capital. Y yo puedo hacer estas articulaciones y sacar estas conclusiones en relación a cómo se organiza la unidad familiar, ¿sí? Entonces, eso les proponemos que puedan llegar a hacer este tipo de análisis y en función de eso entender un poco mejor la estructura de la unidad familiar, es decir, cómo está estructurada y a partir de ahí poder proyectar en base a esa estructura, ¿sí? Y no proyectar en base a la estructura de los demás o a la estructura de lo que estoy viendo o a la estructura que me llega por publicidad o al, digamos, apuntar a cosas que estructuralmente no estoy preparado para alcanzar, ¿sí? Bien, para esto es este pequeño videíto explicando cómo hay diferentes tipos de combinación de los factores de producción. Bueno, le dejo un abrazo, será hasta el próximo encuentro.